¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Vamos directamente con los titulares de esta emisión. En América Latina, Honduras consiguió eliminar el arancel estadounidense del 10% sobre su café. En contexto, revisaremos datos sobre el crecimiento económico en Venezuela. Y en nuestro recorrido 360, la Unión Europea mantuvo su crecimiento económico durante el tercer trimestre. Vamos con los detalles. Vamos ahora a hablar de lo que le informamos en este momento. Comenzamos en Honduras. Destacó la eliminación del arancel estadounidense del 10% sobre su café, medida que, según el subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo, otorga ventajas competitivas al principal producto de exportación del país. La decisión de la administración Trump beneficia directamente a Honduras, que exporta anualmente más de 2,3 millones de quintales a Estados Unidos. Murillo desmintió las versiones que señalaban la exclusión del país de las negociaciones arancelarias, atribuyéndolas a intereses políticos opuestos al gobierno de Xiomara Castro. Este logro comercial se produce tras un ciclo récord con ingresos superiores a 2.100 millones de dólares, demostrando la importancia estratégica del café para la economía hondureña. De Honduras vamos a Panamá, porque mientras la mesa del salario mínimo se instaló en ese país e inicia sesiones este miércoles para definir los aumentos que regirán en 2026, los trabajadores denuncian que el gobierno ya ha inclinado la balanza en favor de los empresarios en medio de una ofensiva que debilita a los sindicatos y profundiza la precarización laboral. A continuación, detalles. El gobierno instaló este sábado la mesa del salario mínimo, que debe definir el ajuste que regirá a partir de enero del 2026. Pero lo ha hecho en un contexto marcado por una ofensiva antisindical, mediante acciones en frentes judiciales, regulatorios, bancarios, económicos, mediáticos y represivos. La administración Mulino ha creado un escenario favorable a los empresarios, quienes mantienen su postura habitual, argumentando que no es el momento para un aumento. Contando con la empresa privada como sus aliados estratégicos, el órgano ejecutivo decidió, como primera opción, reprimir a las organizaciones sociales y sindicales representativas y se tomó por asalto al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO. Por estas motivaciones, para las suscritas organizaciones sindicales, un salario mínimo debe garantizar las necesidades vitales de los trabajadores y su familia. No es aceptable que se perpetúe el concepto de salarios minúsculos, incompatibles con la vida decente y con el crecimiento económico que el país proclama. Hoy por el contrario, la comisión ha sido reducida a algunas reuniones en las cuales no se ha dado la gira que acostumbraba hacerse a nivel nacional, lo que impedirá revisar y constatar la realidad de cada una de las regiones del país y de las demandas de los trabajadores en diferentes regiones. En Panamá no existe un salario mínimo, sino más de 70. La cifra varía según la provincia, el tipo de trabajo y el tamaño de la empresa, oscilando entre los $341 para el empleo doméstico y los $1.015 de un mecánico aéreo, por ejemplo. Aunque el promedio ronda los 630, la mayoría de los trabajadores gana menos de ese umbral. Estas distorsiones, que profundizan la desigualdad y refuerzan la alta informalidad laboral, quedarán una vez más relegadas en el debate. La artimaña para poder tener dirigencia complaciente en la Comisión de Salario Mínimo y que no defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Son más de cerca del 60%
de los trabajadores de este país que son asalariados los que se benefician con el ajuste del salario mínimo. Por lo tanto, es la negociación más importante que existe en este país. Esta negociación se enmarca en una ola de precarización laboral, despidos masivos, acuerdos forzados y beneficios sin respetar para los trabajadores. El problema se agrava porque el Ministerio de Trabajo no media, sino que facilita esta ofensiva al ignorar los pliegos de cargos y entorpecer las convenciones colectivas, traicionando su función esencial. En la práctica está modificando el Código de Trabajo en su accionar. Eso está claro. Si eso es grave y lo hemos denunciado, pero no ha habido forma de corregirlo. La mesa iniciará sus sesiones este miércoles con una frecuencia semanal. Según el cronograma, trabajadores y empresarios presentarán sus propuestas el 3 de diciembre y tendrán una semana para llegar a consensos, con el 10 de diciembre como fecha límite pautada para la aprobación. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el órgano ejecutivo, que deberá publicar el decreto con las nuevas tasas del salario mínimo a más tardar el último día del año. Reca Chandiramani, Telesur, Ciudad de Panamá. Que va a beneficiar. En más información, Cuba acoge el 9º Encuentro Internacional de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Cooperativismo, reuniendo a delegados de 15 países en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Este evento con sede en Huira, de Melena, Artemisa, evidencia el liderazgo cubano en modelos agrícolas sostenibles que priorizan la soberanía alimentaria sobre los intereses del agronegocio transnacional. Durante una semana, participantes de América Latina, Europa y Asia intercambiarán experiencias sobre agrodiversidad, reforma agraria y cooperativismo, visitando fincas y cooperativas cubanas. El encuentro demuestra cómo la isla caribeña construye alternativas concretas al modelo agroindustrial capitalista, promoviendo sistemas alimentarios basados en justicia social y sostenibilidad ambiental, pese al bloqueo económico e ilegal que limita su desarrollo. Pasamos ahora a Colombia, que presenta un incremento en su economía en el tercer trimestre del 2025. Según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, la economía del país aumentó en un 3,6% durante el tercer trimestre de este año. Además, indicó que los sectores con mayor contribución fueron la administración pública y defensa, educación y actividades de la salud, con un aporte de 1,3 puntos porcentuales y un incremento del 8% en la actividad de los mismos, seguidos de los servicios de comercio y reparación, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con una contribución de 1,2 puntos y un aumento de 5,6% en su actividad. Recordemos que recientemente la industria manufacturera también obtuvo un incremento del 0,5 puntos en su contribución y un crecimiento en sus actividades del 4,1%. Los datos proporcionados por el DANE indican que este último trimestre, de julio a septiembre, es el más alto durante el año y que la economía ha crecido un 2,8% en términos interanuales. Vamos ahora a Brasil, que presentó el Acaibot, un innovador robot diseñado para transformar la cosecha del acaí, fruto emblemático de la Amazonía. La máquina, creada por la empresa Acaí-K, asciende a las palmeras, corta los racimos y desciende en menos de un minuto, reduciendo riesgos laborales y optimizando una tarea históricamente realizada a gran altura en un contexto en donde además Brasil produce la mayor parte del acaí consumido en el mundo, pero solo logra aprovechar una fracción de lo que crece de forma natural. Esta tecnología busca responder a la creciente demanda sin presionar aún más al ecosistema. Sus desarrolladores afirman que el sistema evita la deforestación y permite procesar rápidamente un fruto altamente perecedero, contribuyendo a un modelo de producción seguro, eficiente y ambientalmente responsable. Llegamos ahora al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso, en contexto, estaremos revisando datos sobre el crecimiento económico de Venezuela, así que siga con nosotros, ya volvemos.
De Venezuela, y es que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, confirmó este lunes en su programa Maduro Más que la economía venezolana atraviesa un sobrecalentamiento comercial impulsado por una mayor capacidad de compra de la población y por un mercado interno que, según dijo, mantiene un dinamismo sostenido. Durante la edición 97 de su programa Con Maduro Más, sostuvo que estos datos provienen de la economía real y de la manufactura nacional, sectores que muestran avances en la producción de alimentos, bienes industriales y desarrollos tecnológicos. Aseguró que el gobierno busca profundizar un modelo productivo que reduzca la dependencia de importaciones y priorice la fabricación local. El mandatario destacó que el comercio mantiene 16 meses de crecimiento continuo, resultado de políticas orientadas a la redistribución de la riqueza, proyecto que el país podría cerrar 2025 con un crecimiento cercano al 9% del PIB, por encima de las estimaciones de organismos internacionales. Señaló que este impulso se observa de manera armónica en áreas como la agricultura, la industria, la energía y la petroquímica, en línea con el objetivo de superar el rentismo petrolero que históricamente marcó al país. Romper las dependencias y romper la importación de todo lo que es suntuario, innecesario. Concentrarnos en un modelo que se equilibre cada vez más. Allí hay varios elementos. Uno, el crecimiento del comercio, que lo hemos hablado varios lunes. Correcto. Es impresionante. Sigue habiendo, 16 meses después de que yo lo dije por primera vez, un sobrecalentamiento comercial en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay un mercado interno tan poderoso? Porque hay capacidad de compra de la población. Hay capacidad, que llaman los economistas, de consumo. El dignatario reiteró que el plan de los 13 motores continúa guiando la construcción de circuitos productivos integrados, concebidos para generar beneficios tanto para trabajadores como para empresarios. Aseguró que, pese a los efectos persistentes de la guerra económica, la inauguración de nuevas tiendas y marcas evidencia la confianza de los inversionistas en el mercado venezolano. Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que el sector energético venezolano mantiene un crecimiento sostenido gracias a la cooperación técnica, los contratos de operación y la mejora en la gestión de las empresas públicas y mixtas. Durante un consejo de viceministros presentó un balance que muestra aumentos constantes en la producción de petróleo, gas y combustibles, así como una mayor estabilidad en el suministro interno. Señaló que este avance ha impulsado la actividad de empresas conexas y ha contribuido significativamente al Producto Interno Bruto, con un crecimiento cercano al 17% en el área. Rodríguez afirmó que estos resultados colocan a Venezuela en condiciones favorables para proyectarse como una potencia energética en las próximas décadas. También cuestionó la política energética de Estados Unidos hacia el país al denunciar intentos históricos de controlar los recursos naturales venezolanos y aseguró que la nación continuará defendiendo su soberanía y profundizando su modelo productivo. Vamos a escucharla. Siempre en crecimiento, paulatino, sostenido y con esfuerzo propio. También con alianzas nacionales e internacionales que están invirtiendo en nuestro país. La historia va a seguir demostrando que Venezuela vencerá y que nosotros seguiremos con nuestro camino productivo de desarrollo nacional, de felicidad para nuestro pueblo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro destacó las proyecciones económicas positivas para Venezuela, citando un informe de Oxford Economics que anticipa un crecimiento del 6% en 2025 y del 4,2% en 2026, cifras respaldadas por estimaciones de la CEPAL. Según el mandatario, estos pronósticos reflejan la fortaleza del mercado interno y el dinamismo de sectores como el comercio, que registró una recaudación tributaria del 13,5% y un aumento del 49% en el registro de nuevas marcas. El mandatario sostuvo que el país avanza en la consolidación del poder económico nacional. En cuanto al crecimiento económico, la CEPAL también dice lo mismo que Oxford Economics, que va a haber un crecimiento del 6%. A Oxford Economics o a la CEPAL le digo que es lo que ellos han captado, pero la economía real dice que al cierre de diciembre pudiéramos estar hablando de una cifra cercana a 9 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, con crecimiento de la economía real, la que produce bienes y servicios.
y crecimiento bastante armónico, acompasado de todos los sectores de la economía. Permítanos de esta manera hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso estaremos haciendo nuestro recorrido 360. Le platico, le anticipo de entrada que hablaremos de la Unión Europea y cómo mantuvo su crecimiento económico durante el tercer trimestre. Detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Mire, la Comisión Europea confirmó que la economía de la Unión Europea mantuvo su crecimiento en el tercer trimestre, impulsada por un adelanto de exportaciones ante el aumento de aranceles de Estados Unidos. Según las previsiones económicas de otoño de 2025, el bloque avanzará a un ritmo moderado con un crecimiento previsto del 1,4% para la Unión Europea y del 1,3% para la eurozona el próximo año. La inflación continuará retrocediendo, aunque se mantendrá ligeramente por encima del nivel deseado en varios países. El informe también alerta sobre el incremento del gasto de defensa, que presionará al alza el déficit y la deuda pública. Con barreras comerciales en máximos históricos y tensiones geopolíticas persistentes, Bruselas advierte que los riesgos externos podrían enfrentar aún más la recuperación económica del bloque. Le cuento ahora que Italia lanzó un nuevo proyecto para revitalizar el turismo en zonas poco visitadas, especialmente en provincias del interior y ciudades menos conocidas. La Confederación de Empresas de Italia quiere convertir estas áreas, a menudo marginadas, en destinos turísticos competitivos. Esto debido a que el turismo sigue siendo clave para la economía italiana. En 2024 llegaron 65 millones de visitantes internacionales, superando los niveles previos a la pandemia. En el primer trimestre de 2025, la balanza turística registró un superávit de 21.000 millones de euros, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. También se espera que el gasto de los turistas extranjeros aumente este año con un promedio de 930 euros por viajero. Sin embargo, el turismo está distribuido de forma desigual. El norte concentra la mayoría de los visitantes, el centro tiene el mayor gasto medio y el sur y las islas aún sufren estacionalidad y una oferta fragmentada. Se prevé que el plan genere beneficios en sectores como transporte, gastronomía, artesanía y servicios. La agenda operativa comenzará en 2026 con un mapeo turístico y talleres. Le cuento ahora que Etiopía presentó la segunda fase de su iniciativa de clústeres de comercialización agrícola, un esfuerzo que apunta a consolidar sistemas alimentarios más resilientes e inclusivos. En el acto también se lanzó el programa Comercialización Agrícola mediante innovaciones climáticamente inteligentes e inclusivas, conocido como ACCII, orientado a fortalecer la productividad y la integración del mercado mediante prácticas climáticamente inteligentes. La agricultura continúa siendo la base económica del país, pero los pequeños productores enfrentan limitaciones estructurales y el impacto creciente de la crisis climática. La primera fase del proyecto mostró avances significativos en rendimiento y comercialización, beneficiando a millones de agricultores. A partir de estos resultados, la nueva etapa busca ampliar el alcance a más de 6 millones de productores y personas desplazadas, promoviendo la participación del sector privado y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las cadenas de valor agrícolas. Y Bielorrusia prevé ingresos récord por exportaciones agrícolas en 2025. El país espera superar los 9.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas en 2025, una cifra histórica, según anunció el presidente Alexander Lukashenko. La buena cosecha y la disponibilidad de materias primas de calidad han permitido aumentar la transformación y exportar productos naturales apreciados en 113 países. El presidente afirmó que la demanda global de alimentos continúa en aumento, lo que abre oportunidades para que el sector agroindustrial bielorruso fortalezca su crecimiento y competitividad.
En más, China busca ingresar con mayor fuerza al mercado de aviones de pasajeros, actualmente dominado por la estadounidense Boeing, la europea Airbus y la brasileña Embraer. Para tal fin, el gigante asiático apuesta a las series de aviones C919, C909 y C929 fabricadas por la empresa aeroespacial estatal nacional COMAC. Así pues, China dio un paso más, convirtiéndose en un competidor global de la aviación comercial al presentar por primera vez fuera de Asia Oriental su avión de pasillo único C919 en el Salón Aeronáutico de Dubái. Hay que destacar que el avance de COMAC ocurre mientras la industria global atraviesa una fase de modernización forzando el incremento de costos, las exigencias ambientales y la expansión de nuevas rutas que empujan a las aerolíneas a acelerar la renovación de sus flotas con Airbus y Boeing saturados. La disponibilidad inmediata de aeronaves, pues alternativas, empieza ahora, evidentemente, a cobrar pues mayor relevancia. Le cuento ahora que las bolsas estadounidenses cerraron en terreno negativo este lunes, arrastradas por la creciente incertidumbre sobre un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre. Vamos a conocer algunos detalles. La cautela dominó el ánimo de los inversores, que además siguen a la expectativa de los resultados trimestrales de Nvidia y del informe de empleo de septiembre, retrasado por el culminado cierre del gobierno. En este contexto, el Dow Jones cayó más de 550 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron descensos, afectados principalmente por las pérdidas en los sectores financieros y energético. El retroceso se produce mientras el mercado reduce drásticamente la probabilidad de un recorte de tipos. Hace un mes se estimaba una posibilidad superior al 90%, ahora las proyecciones apenas superan el 40%, reflejando el impacto de los datos económicos recientes y el mensaje más prudente de la Reserva Federal. En medio de la volatilidad, Alphabet repuntó tras revelarse una nueva inversión de Berkshire Hathaway, lo que reforzó la confianza en el papel de la empresa en el desarrollo de la inteligencia artificial. En contraste, Nvidia cedió terreno antes de publicar sus resultados, que serán determinantes para medir la demanda global de chips de IA. Walmart también presentará informes esta semana, mientras el mercado aguarda nuevos datos del empleo para evaluar la salud de la economía estadounidense rumbo al cierre del año. Luego de esta información vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Como siempre iniciamos con el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $60 con un centavo. Un incremento en este caso de 10 céntimos del billete verde. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $64.06, una caída de 14 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $64.65, bajando ligeramente 3 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. A nombre de este equipo, la invitación a que nos siga, que nos escriba. impactoeconómico@telesurtv.net es la dirección. O bien puede seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Pase un maravilloso resto de día, tarde o noche y nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.